Estimados estudiantes de Universidad Rural de Guatemala, bienvenidos a nuestra clase, la escuela primaria y el contexto social. El código del mismo es ES-FE 199. Estamos entonces ya en la semana número 13 y vamos a platicar acerca de las funciones del profesor en la escuela primaria y en la sociedad. Su servidor Edson López, pues vamos a compartir con ustedes entonces en seguimiento a estas clases que nos encaminamos ya entonces a la parte final de nuestro curso. El objetivo para la presente clase es identificar las principales funciones del profesor en la escuela primaria y la sociedad guatemalteca. Implica esto entonces que vamos a identificar cuál es el rol, qué hace y cómo hace el docente para poder trasladar, para poder transmitir y para poder compartir este proceso de aprendizaje con los niños, especialmente entonces en el nivel primario. Es importante señalar entonces que el profesor juega un papel fundamental en la educación primaria, y es que es importante que éste realice su actividad a efecto de que pueda motivar, pueda orientar y sobre todo pueda motivar el aprendizaje a sus estudiantes. De esa cuenta es sumamente importante que el rol que le corresponde jugar al docente del nivel primario permita despertar ese interés por el aprendizaje. Y por supuesto entonces el docente es fundamental en este proceso, en esta etapa. Y es que de esa forma entonces también se busca y se permite el desarrollo de la sociedad guatemalteca. Su labor trasciende desde la misma transmisión de conocimientos y abarca principalmente entonces la formación integral de los estudiantes, puesto que con la intervención del docente se puede preparar al estudiante, se le permite orientar y sobre todo se les da las bases para que estos con las demás generaciones puedan construir un futuro mejor, un futuro que permita entonces que a nivel cognitivo, a nivel competencia, ellos puedan entonces resolver las diferentes necesidades que le corresponde vivir. Es importante señalar entonces que el docente debe y sobre todo debe fomentar el espíritu de aprendizaje, debe fomentar esa formación integral. Y cuando hablamos de integral no solamente es la traslación de conocimientos teóricos, sino estos también deben ser pragmáticos, que le permitan entonces tener esa capacidad para poder resolver cualquier problema de la cotidianidad. En la cotidianidad, el docente entonces realiza una función primordial que efectivamente es aplicar el conocimiento a la realidad circundante, y de esa cuenta es importante entonces que el docente en su rol debe fomentar ese aprendizaje, sobre todo para buscar el desarrollo de la sociedad guatemalteca. En conjunto entonces la comunidad educativa, principalmente el docente, debe orientar hacia la búsqueda de esa formación y sobre todo de esas competencias que van a hacer que el niño y la niña en edad escolar puedan entonces tener capacidades para enfrentarse a este mundo globalizado. De esa cuenta entonces la importancia que tiene el docente es que no solamente transmite sus conocimientos, sino que a pesar de las diversas acciones que van encaminadas, por supuesto, a la traslación de conocimientos, también va a fomentar valores, va a desarrollar habilidades sociales y, por supuesto, algo fundamental que es el desarrollo de un espíritu crítico. De esa cuenta se va a permitir que el niño y la niña en esta etapa de educación primaria efectivamente tenga esa capacidad analítica, tenga esa capacidad reflexiva, pero principalmente esa capacidad propositiva para poderle aportar a la sociedad medios de solución, que sea el partícipe el que pueda buscar entonces soluciones a los diversos problemas que él le corresponde enfrentar. El niño y la niña entonces va a tener esa capacidad crítica para poder distinguir, para poder separar acciones que efectivamente le van a permitir orientarlo a un futuro mejor y dejar a un lado acciones que vayan a afectarle su desarrollo físico y psicomotriz. Es importante entonces señalar que el docente debe motivar el alcance de ese desarrollo cognitivo que le permita al niño o a la niña alcanzar entonces mejores niveles de desarrollo y niveles mejores de competencia. La influencia del docente se extiende entonces más allá del aula, no se queda en esas cuatro paredes. Un docente debe buscar
que el niño y la niña en edad escolar pueda entonces tener esa ilusión, ese dinamismo por alcanzar mucho más. Debe inyectarle esa búsqueda del conocimiento, esa necesidad del aprendizaje. Si éste lo hace, logra entonces impactar al estudiante y de esa cuenta también impacta a la comunidad y por supuesto el impacto va más allá, que va a redundar en el desarrollo y en la búsqueda de un futuro mejor de la nación. En un país como Guatemala, en donde la educación es un factor determinante para el progreso, el rol del docente, háblese en este caso hombre y mujer, que desarrolla acción de aprendizaje, va más allá entonces de la traslación de conocimientos. Por lo tanto, esta acción se vuelve muy importante porque a través de la acción que éste pueda realizar en el aula se va a generar en el niño o la niña esa necesidad de un constante aprendizaje y búsqueda siempre de mejorar su calidad de vida y la de los demás. ¿Qué acciones o cuáles son las funciones entonces que el docente debe desarrollar en el aula? En primer lugar, es importante señalar que el docente, para que pueda realizar su función, debe entonces planificar y diseñar sus lecciones. La planificación es sumamente importante, puesto que cuando se llega al aula no se improvisa, sino al contrario, se saben entonces cuáles son las competencias que se quieren desarrollar y específicamente los indicadores de logro que van a permitir que el niño y la niña tengan entonces estas capacidades denominadas competencias. De esa cuenta entonces es que va a hacer uso del currículo nacional base, lo conoce y lo aplica en el desarrollo de su docencia. De la misma cuenta también, este docente que tiene esa capacidad de planificación va a impartir sus clases y lo va a hacer de manera interactiva. Hoy por hoy entonces está en boga el poder utilizar actividades diferentes, acciones diferentes que conlleven la búsqueda de el aprendizaje. Y de esa cuenta es importante y fundamental entonces reconocer que efectivamente el docente debe fomentar la búsqueda del conocimiento de diferentes maneras, principalmente a través de lo que es entonces el juego. De esa cuenta, hoy por hoy el docente está llamado a realizar actividades interactivas en el que pueda utilizar el juego, en el que pueda utilizar los videos, en el que pueda utilizar la tecnología con que se cuenta. De la misma manera, el docente, al poder planificar y sobre todo llevar a cabo su acción docente en el aula, debe entonces también prepararse para efectuar la evaluación de los aprendizajes. De esa cuenta es fundamental hacer mención del Acuerdo Ministerial 1171-2010, Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, que entonces requiere que efectivamente se puedan utilizar instrumentos que favorezcan el alcance y el logro de esas competencias a través de los indicadores que efectivamente se establecieron en la planificación. Esa cuenta, tome usted en consideración entonces que el proceso de los aprendizajes, de acuerdo a las funciones del docente, van concatenadas. Es un eslabón unido a la planificación con el desarrollo de la docencia en el aula, la aplicación de instrumentos de evaluación y, por supuesto, la gestión del aula. En el aula, entonces, el docente debe gestionar el tiempo, debe gestionar el recurso, pero de la misma manera también debe fomentar que el estudiante sepa con claridad qué puede hacer en la sociedad, qué puede hacer en su comunidad, cómo puede aportar, y entonces es ahí donde pone de manifiesto el conocimiento adquirido, donde aplica lo que ha desarrollado en el aula, y entonces de esa cuenta es que se van a contar con los recursos que, si no son lo suficientes, al menos se van a gestionar para que los mismos recursos con que contemos efectivamente entonces puedan permitirnos hallar la solución a los diversos problemas que le corresponde enfrentar el estudiante en esta sociedad moderna. Luego entonces, el docente debe favorecer la promoción del aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes. ¿Qué hace? Pues efectivamente el docente juega un papel fundamental en el desarrollo de estas acciones que van a favorecer el alcance del conocimiento. El objetivo de la acción del docente al promover
el aprendizaje es efectivamente el que pueda adquirir conocimiento en todas las áreas, desde las ciencias, desde la matemática, hasta las artes y la cultura. Fomentar entonces el espíritu de crecimiento cognitivo a efecto de que se pueda cultivar la mente y el espíritu del estudiante. Es entonces fundamental acá que en la adquisición de conocimientos el profesor pueda fomentar el desarrollo de habilidades, especialmente con lo relacionado a la comunicación, el pensamiento crítico, la resolución de problemas y, por supuesto, la creatividad. Esto hace entonces que el estudiante pueda tener ese equipo necesario, ese equipo cognitivo, ese conocimiento para poder enfrentar los desafíos que requiere entonces enfrentarse a la sociedad moderna, enfrentarse a la sociedad actual y, por supuesto, hacerle frente a los desafíos del futuro. Y de esa cuenta, convertirse en un ciudadano responsable, consciente y consecuente de sus acciones. Debe buscar fomentar valores y habilidades sociales. Estos son pilares fundamentales para la construcción de una sociedad justa y equitativa. El profesor tiene la habilidad de inculcar estos valores en los estudiantes, pero también es importante que éste pueda practicarlos para que el aprendizaje por parte de los estudiantes sea tomando en consideración el modelo del profesor, el modelo del docente, el que tiene enfrente y que toma entonces como ejemplo. A través de la enseñanza, el docente debe promover el respeto, la tolerancia, la colaboración, la responsabilidad y principalmente la empatía. Es importante crear entonces en el estudiantado un ambiente donde los estudiantes puedan interactuar con los demás de manera positiva, de manera constructiva y de manera solidaria, a efecto entonces de que en conjunto puedan buscar siempre el bienestar comunitario, sobreponiendo los intereses particulares y, por supuesto, entonces buscando siempre el interés comunitario. Es fundamental entonces que el docente, para que pueda lograr su propósito de aprendizaje, éste deba convertirse en un modelo a seguir. Y es ahí el compromiso que debemos entonces trasladar los docentes. Si usted se está formando para ser docente, es porque entonces usted va a servir de modelo, va a servir de guía para que otro pueda imitarlo. Y ese es el compromiso que tenemos entonces como docentes. El docente en el aula va a buscar convertirse entonces en ese modelo porque su comportamiento, sus actitudes, sus valores van a influir directamente en la formación de los niños y niñas, de los jóvenes y señoritas. Y entonces es ahí donde va a cambiar esa acción del estudiante. Es fundamental entonces reconocer que el profesor sea un ejemplo de ética, de responsabilidad, de respeto y compromiso con la educación. De ser así, entonces, es que efectivamente se va a lograr ese cambio y esa transformación en el niño y en la niña. ¿Por qué? Porque ve en su docente que efectivamente entonces realiza este tipo de acciones. Y por lo tanto, entonces, los estudiantes aprenden no solo lo que se les enseña, sino también la forma en cómo se les enseña. De acuerdo con las funciones que hemos platicado, entonces los invito a seguir investigando, resolver las interrogantes que tenemos en pantalla y motivarlos a seguir aprendiendo. Muchísimas gracias. Nos saludamos en nuestra siguiente clase.